Bienvenidos a Bartolomeo Meo, fans de los Mugiwara. Acabamos de tener un emotivo reencuentro en este último capítulo entre Robin y Sol. Aunque esto es One Piece y no podemos dar por muerto a nadie, por mucho que lo parezca, normalmente no esperamos que alguien que se da por muerto en un flashback regrese. Los flashbacks parecen ser esos momentos mayormente tristes donde las muertes de personajes causan un gran impacto y cambian la vida de personajes de la actualidad. Vegapunk ya nos contó que Sol estaba vivo y su regreso tiene sentido ya que hemos visto a varios personajes congelados completamente por Kuzan sobreviviendo a eso. Entre ellos está la misma Robin e incluso Luffy. Pero, un momento, con Sol habiendo sobrevivido, si no me dejo a nadie, yo diría que todos los que hemos visto congelados por Kuzan han sobrevivido también, ¿no? Esto puede ser importante si, como defiendo, al final esta forma de poner a Kuzan como un villano más dentro de la tripulación de Kurohige no es más que una tapadera. De momento, que no haya matado a Sol va en favor de eso. Aunque parezca que nos lo están vendiendo como que se salvó por casualidad, él mismo explica que no sabe lo que pasó, que recuperó la conciencia ya en el mar, descongelado. En fin, esto me ha hecho pensar si podríamos tener algo parecido con algún otro Mugiwara. Si alguien que se dio por muerto en el pasado de alguno podría todavía reaparecer y tener otro reencuentro emotivo como el que acabamos de tener. Pero es que no había caído en que ya había ocurrido antes. Tuvimos una situación similar con Luffy y Sabo y en ese caso también nos dejaron algunas pistas de que podría haber sido rescatado por Dragon cuando este regresó a su barco desde Goa con algo que sorprendió a Ivankov. Bueno, pues teniendo ya dos casos, podemos usar lo que tienen en común para montar un patrón que aplicara las posibilidades que podamos encontrar. Veamos cuáles son para cada miembro de la tripulación. En el caso de Zoro está muy claro, solo puede ser Kuina. Su extraña y repentina muerte off-screen ya hizo que en su momento la mayoría pensaran que seguía viva y estuvieron esperando su reaparición con cada personaje no visto y, con los años, esto se convirtió en uno de los memes más duraderos de One Piece. Más de 2 décadas más tarde, a día de hoy, todavía habrá alguien diciendo que cualquier personaje en silueta es Kuina. Que Im es Kuina, por ejemplo. Todavía estando en el East Blue, pero a punto de entrar en la Grand Line, la aparición de un personaje con una edad similar a la que tendría Kuina, un parecido físico e incluso una gran afición a las katanas, Tashigi, se llevó una buena parte de esa corriente a pensar que ya la teníamos de vuelta. Como curiosidad, quiero mencionar que las coincidencias no acaban aquí, sino que a las dos les ha dado nombres de aves acuáticas. Kuina es el nombre japonés para el rascón común y Tashigi para la agachadiza. Pero Oda ya confirmó que Tashigi y Kuina eran diferentes personas y su parecido era una coincidencia. Así que lo más que podemos tener aquí es que Tashigi y Kuina tengan algún ancestro en común. Alguien lejano, pues Oda ya mostró el árbol genealógico reciente de los Shimotsuki, donde aparecen Kuina y Zoro, pero no Tashigi. Como máximo podemos tener que Tashigi viniera de la misma villa que Zoro y Kuina, y por lo tanto la conociera. Para este punto cabe destacar que Tashigi también es originaria del East Blue. La única muerte impactante en el caso de Sanji es un clásico, su madre. No hay mucho que rascar aquí. Si normalmente confiamos en las muertes de los flashbacks, en el caso de las madres es prácticamente una certeza. Ser madre es una profesión de riesgo en One Piece. Los reinos del mundo tienen reina si no hay hijos, pero en cuanto hay príncipes o princesas, Rebeca, Shirahoshi, Vivi, y en este grupo también entraría Sanji. Si hasta el rey de Lulusia murió junto a su hija en el Lulusiaso y ya no había rastro de una reina. También aplica a la peor generación. ¿De quién conocemos la madre? De Bonnie, de Lo, ya no están. Y cómo no, aplica a todos los Mugiwaras. De Nami no conocemos a sus padres biológicos, pero ni siquiera la madre adoptiva se salvó. Podríamos pensar que hay margen para teorizar sobre los padres de Nami y, como ya pasó con Sanji, todavía se podría traer un linaje especial. Pero siento decir que la única teoría que tengo al respecto es que no va a pasar. En el caso de Sanji hubo pistas anteriores, con él habiendo leído la enciclopedia de las frutas del diablo en su infancia, algo que está al alcance de unos pocos privilegiados. Algo digno de Mr. Prince. Era un recurso que se tenía para darle un power-up, pero de Nami no hay pistas de nada y, dado su rol en la tripulación, no creo siquiera que necesite otro power-up. Todavía no han aprovechado el potencial de Zeus, que en Egghead podría haber bajado el Sunny con todos cuando hubiera querido. Y, para completar a los 5 del East Blue, tenemos a Usopp en este mismo grupo, del que también forma parte la misma Robin.
De Usopp lo que ha de llegar tarde o temprano es el reencuentro con su padre. De todas formas, me guardo una posible excepción en el caso de Toki, que si su destino era llegar a esa guerra final y si además tenía la forma sencilla de escapar a la muerte y hacerlo, creo que todavía podría aparecer. También puedo mencionar el caso de Luffy aquí, pues cuando detecté la posibilidad de que Belo Betty hubiera quedado atrapada como juguete en Dressrosa, al aparecer después de haber sido liberados, vi una posibilidad de que fuera la madre de Luffy y que de esta forma se le diera una explicación al no haber ni siquiera visitado a Luffy nunca. Pero para que esto fuera así, habría que admitir que Betty hubiera sido madre con 15 años. También tengo un ojo puesto siempre a la teoría de Crocomom, porque eso explicaría el cambio de actitud de Crocodile a partir de que se hace público el padre de Luffy. Cuando encuentro algo que me puede explicar cosas, como en este caso que Crocodile decidiera salvar a Ace y luego directamente a Luffy atacando a Kaino en Marineford, me lo apunto. Pero visto lo visto, creo que lo más probable es que nunca sepamos nada en el manga y si acaso Oda se dignara hablar de la madre de Luffy lo hiciera en un SBS o una Vibrecar. Y ni siquiera de forma directa, sino dando pistas para que nosotros atemos los cabos, como veremos que ha hecho con otro personaje más adelante. El caso de Chopper es muy peculiar, pues sus padres fueron dos renos que lo repudiaron por tener la nariz azul. Así que olvidémonos de su familia. Pero sí tuvo una figura de padre que lo introdujo en el mundo de la medicina, Hiriluk. A ver, no hace falta volver a emocionarse con su muerte, pero es que Oda se cebó con él. Y si hay alguien que no tenía ninguna escapatoria para librarse de esa muerte, fue Hiriluk. Repasemos. Contrajo una enfermedad incurable. Cuando ya estaba en fase terminal, fue envenenado accidentalmente por una seta que le trajo Chopper. Wapol le condenó a muerte y lo tuvo delante para ejecutarlo fusilándolo. Y no lo hizo porque finalmente Hiriluk se inmoló explotándose a sí mismo. ¿Cómo se iba a salvar? Pues la verdad es que consiguió sobrevivir, si nos basamos en su propia definición de cuando alguien muere, cuando es olvidado. Y todos lo recordamos, ¿verdad? Es también la razón por la que Chopper tiene el sueño de curar todas las enfermedades, así que lo seguiremos recordando. Ya estamos llegando a las últimas incorporaciones, que también son los que más pueden dar que teorizar porque hasta ahora nos hemos encontrado todos los caminos cerrados. Para el caso de Franky, del que también tenemos una figura paterna ejecutada por construir el barco de Goldie Roger, el Oro Jackson, tampoco veo forma de que vuelva Tom. Pero, como con Nami y Sanji, sus padres biológicos son desconocidos, y esta vez nos han dejado algunas pistas sobre sus padres. Lo único que ha salido en el manga sobre ellos es que eran piratas y que lo abandonaron en Water 7 con 10 años de edad. Pero recientemente, cuando salió la Vibrecar de Queen y se vio que en ella pone que Queen tuvo un hijo cuando tenía 20 años, es decir, hace 36 años, y que 10 años después de tenerlo lo abandonó, pues muchos lo tomaron como una confirmación de que Queen es el padre de Franky, que además tiene 36 años de edad. Pero ya nos hemos ido de Wano y no ha habido nada entre ellos. Aún así, estas coincidencias son totalmente intencionadas y o Oda ha tirado un hueso en la Vibrecar para que juguemos con él o se guarda un posible reencuentro. Aunque Queen ahora debería estar en Impel Down y me aventuro a presagiar otra gran fuga porque me niego a pensar que Bon Clay no volverá. Por cierto, Queen encajaría bien en el nivel 5.5 que ahora lidera Bonchan, ¿no? En el caso de Brook, ya no es que estén muertos todos sus nakamas, sino que está muerto hasta él. Bueno, en su pasado hay un caso peculiar que llama la atención. El capitán de los piratas Rumbar, Yorkie, abandona su aventura al contraer una enfermedad contagiosa en un bosque junto con otros miembros de la tripulación que también la contrajeron. Y solo los sanos continúan para evitar que se contagien esa enfermedad. Esto ocurre poco antes de que los piratas Rumbar tengan la refriega con otros piratas que usaron armas envenenadas que provocó que acabaran muriendo todos lentamente conforme el veneno fue haciendo efecto. Como esto fue hace unos 50 años, si estuviera vivo sería bastante mayor, rozando los 70 años. Pero esa forma de apartar al personaje justo antes de la aniquilación es muy sospechosa. Además, la enfermedad contagiosa que tuvieron, con manchas oscuras en la piel, es muy parecida a la fiebre arbórea que conocimos en el flashback de Nolan. Y por lo tanto, si fuera esa la enfermedad, sabemos que tiene cura, pues Nolan acaba haciéndose amigo de los Chandians al curarlos de esa enfermedad. Así que tiene que haber una razón para ello y por eso hay gente buscando a este personaje por todos lados. Y a día de hoy es uno de los principales sospechosos para la comunidad para ser el personaje de la silueta que hemos visto en el BAF.
Yo no veo que pueda aportar su reaparición. Solo lo conoce Brook y el esperado encuentro emotivo de Brook ya lo tenemos pendiente con Laboon. Se me ocurre que la razón podría ser simplemente convertir a Brook en el capitán en la etapa final de los Piratas Rumbar para darle una categoría acorde a la que tienen los que han ido incorporándose a los sombreros de paja tras entrar en la Grand Line después de Chopper. La mano derecha del jefe de Baroque Balls, el cabeza de una gran banda de maleantes de Water 7, el antiguo capitán de los Piratas Rumbar y el capitán de los Piratas del Sol, los Gyojin. Pues vamos con este último, con Jinbe. La muerte más impactante de su historia, aparte de la reina Tohime, es también la de su capitán, Fisher Tiger. Tampoco esperamos que vuelva Fisher Tiger, que muere por no querer una transfusión de sangre humana, que es un leitmotiv importante en la isla Gyojin. Pero Jinbe también tiene un encuentro pendiente con alguien de su pasado que se puede convertir en emotivo, Koala. Jinbe está aún por cruzarse con la inseparable compañera de Sabo, por la que se podría decir que murió Fisher Tiger, por salvarla. Estos acontecimientos dejaron un gran impacto en Koala y es su razón para pelear con el ejército revolucionario precisamente como instructora de Gyojin Karate. Bueno, al final no es que hayan salido muchas opciones, pero es que en realidad tampoco queda tanta historia por contar y estamos viendo como cada vez más estos temas los trata Oda fuera del manga, como en el caso de Zoro o el posible caso de Frankie. Solo quiero comentar, fuera del tema, pero en relación a este último capítulo en el que los Mugiwara se han unido para acompañar a Robin en este encuentro, que con esto queda claro que la única razón para separarlos en la llegada a Elbaf ha sido para impedir que los 5 miembros que usaron la señal de la X con Vivi no estuvieran cuando los miembros que no estuvieron han visto y comentado esa señal. Así que puede que al final sea más importante de lo que pensaba y en contra de lo que creía podríamos ver a Vivi en Elbaf, que en vista de los acontecimientos de Head ha de saber que sus amigos están allí. Pues esto es todo, así dejamos 2024. Yo por mi parte espero que os haya gustado este análisis y si es así seguramente nos encontremos en algún otro vídeo. ¡Nos vemos!